Durante la época colonial en el Virreinato de la Nueva España se fueron creando diferentes obras arquitectónicas y piezas que componían sus estructuras a lo largo y ancho de todo el territorio. Estas obras seguían un modelo artístico traído desde España, el barroco. La presencia del barroco colonial mexicano estuvo ligada a cuestiones e intereses religiosos con fines doctrinales y evangelizadores. Por ello, las iglesias son el mayor ejemplo y exponente. Es innegable la influencia de las culturas prehispánicas para la composición de diferentes elementos en las obras, pues los frailes los tomaban y adaptaban para atraer a los indígenas hacia la fe cristiana, creándose una miscelánea de elementos europeos y prehispánicos sumamente interesantes. Sin embargo, en este video no se abordará este tema, que de igual forma es sumamente interesante y enriquecedor, sino que el objetivo es el presentar y responder en la medida de lo posible una serie de cuestiones relacionadas al ámbito técnico. Concretamente hablando, se habla de un elemento importante y crucial para este tipo de arte y que, sin este, simplemente las iglesias barrocas no serían lo mismo: los retablos. Estos se encuentran en los altares de las iglesias, tanto en su nave principal como en las capillas. Están adornados con molduras, relieves, pinturas y demás ornamentación que se encarga de crear un espectáculo visual increíble, pues asombra con la cantidad y variedad de detalles, deslumbra con sus brillos y colores, resultado del pulido de la composición entera. Las estatuas de santos y vírgenes, de ángeles y del mismo Cristo, a las cuales se les es consagrado cada uno de los retablos, no solamente espléndidos, sino también únicos entre sí, aunque suelen compartir ciertos elementos, como la dedicación a determinados personajes, independientemente de la orden eclesiástica que lo mandase a hacer. Existen diferentes técnicas y métodos, así como la variedad de materiales en las cuales hacían los retablos. En este video me baso principalmente en la información que proporciona la autora Ana Carrascón López de Letona, quien aborda los retablos barrocos en España. Soy plenamente consciente de que esto varió acorde a la miscelánea cultural y material, tanto del territorio español como del americano, en este caso México. Sin embargo, a final de cuentas, el barroco fue exportado de Europa a América. Las secciones manejadas son los enlenzados, relieves, asiento o aparejo, el embolado, láminas de metal, los motivos, la policromía y el estofado, así como los cincelados, encarnaciones y ojos de cristal. Los materiales en los que se solían hacer los retablos eran la madera, piedra y mármol, pero aquí solamente se va a abordar la madera. Primeramente se usaban diferentes tipos de telas, algunos para proteger uniones, nudos y fendas. Las fendas eran las rajas o las hendiduras que había en la madera, y otras a las que se les agregaba pegamento de cola para las vestimentas, que eran parte de las figuras humanas, siendo esta tela especial por su ligereza, así como también se usaba la estopa al reverso de los respaldos en las cajas, las esquinas y las hornacinas. Las hornacinas eran los huecos en forma de arco que se suelen dejar en el grueso de la pared maestra de las fábricas, para colocar en él una estatua o un jarrón, y a veces en los muros de los templos para poner un altar. El proceso consistía en clavar las telas recién sumergidas en el pegamento caliente y ajustarla acorde con la figura tallada, para así modelarla. Una vez seca se le colocaba yeso. Para hacer los relieves se podía utilizar el tallado directo en la madera, realces en aparejo y en decoraciones de policromía, aunque estos en sí mismos no son relieves. Dependiendo del caso, las piezas podían ser talladas directamente en el material, hacerse por separado y así insertarlas con pegamento de cola en donde fuesen requeridas, teniendo espigas, sobrevestiduras, marcos u otras partes. Los realces son los adornos que sobresalen de las superficies de las cosas, en este caso las molduras. A la madera se le fijaban corchos, cuerdas, pastas y lienzos con la finalidad de aparentar ser algún elemento decorativo dentro de las mismas piezas, como ropajes, rocas o pedrerías. Los relieves se encontraban en los aparejos en base al pastillaje o la tela de yeso, muchísimo más frecuente en la Nueva España por la escasez de maderas apropiadas. Ambos refieren a la preparación de la superficie en las piezas con la finalidad de pintarlas o dorarlas con metales brillantes.
El aparejo es simplemente la preparación de un material para que pueda ser pintado. La primera consistía en el moldeado de masas y la aplicación del yeso con ayuda de pinceles. Se hacían incisiones en torno que servían de guía al yeso. También se podía usar papel con pigmentos blancos y pegamento de cola, resultando en tiras lisas que se adhieren a los marcos y o cenefas en las esculturas. Las cenefas son dibujos de ornamentación que se ponen a lo largo de los muros, pavimentos y techos y suelen consistir en elementos repetidos de un mismo adorno. Por ejemplo, los medallones, las conchas, de eso ya se hablará más adelante. La segunda, es decir, la talla del yeso, consistía en labrar dicho material con herramientas de dorador, recorrerlo con lija, y luego se hacía hasta después de que el oro ganase terreno a la policromía y campos lisos del retablo, que se cubren con bajorrelieves. El dorador o los doradores eran, o mejor dicho, son personas que tienen por oficio el dorar, y el dorar, pues es el cubrir con oro o con una sustancia parecida a este en la superficie de algo. Intervienen procesos posteriores como el oro bruñido o el embolado rojo y o amarillo, combinados en ocasiones con cincelados, bronceados y aguadas sobre el oro para así producir destellos de luz por su brillo. Posteriormente se aplica el embolado, el amarillo es más terroso y se usa para terminaciones en mate, mientras que el rojo es usado para la aplicación de oro y plata bruñida. Para las láminas metálicas se usa el oro, la plata y el estaño, y el tamaño oscila entre los 6 por 6 centímetros o hasta los 8 por 8. El uso de diferentes aleaciones se debe al motivo de vista que se quiere dar, pues dependiendo de esta y sus contrastes se generan diferentes tonos y brillos. En este caso, referente a embolar, debe entenderse como dar a una pieza que se ha de dorar la última mano de bol arménico. Las piezas no se barnizaban a menos de que sea plata, la cual era cubierta con una sustancia especial que se asemejaba el tono del oro, evitando así su oxidación. En cualquier caso, existían tres modos de dorar: al agua, a la sisa y en polvo. La sisa fue una técnica usada en los ropajes de las figuras barrocas, quedando un término mate. La técnica en polvo era usada para detalles pequeños como los cabellos de las figuras o partes de las vestimentas. El estofado consiste en dejar el tallado y pulido de las piezas de tal forma que su consistencia y visibilidad asemeje al terciopelo, habiendo dos técnicas: la punta de pincel y la esgrafiada. La primera consiste en pintar sobre el oro, adaptándose a las cenefas, fondos de hornacinas y ropajes de la figura. La segunda, según la autora, consiste en sacar, rajar, grabar con un punzón el oro bruñido que se encuentra debajo del color. A menudo motivos hechos a punta de pincel se esgrafían o rajan encima. Puede tener diferentes formas y de ahí derivan sus nombres: ojeteados, que significa que tienen formas circulares u ovaladas; escamados, con formas de escamas; arpados, con formas de arpas y demás. Luego está el cincelado, aplicado sobre el oro bruñido y presentándose de distintas maneras acorde con su propósito, como picado de lustre cuando cubren campos lisos rellenos de puntos, graneado en los objetos de metal macizo, etc. Se utilizan mazos, martillos y cinceles de tamaños y formas varias, así como de materiales varios, para dar golpes con precisión y la fuerza necesaria sin necesidad de dañar la pieza. Sin embargo, esta técnica fue desplazada por el estofado en el barroco. Después están las encarnaciones, que son las técnicas de pintura para las partes de la carne en las figuras, puesto que todo lo anterior iba enfocado solamente a las ropas. Está la terminación mate, que consiste en pintar directamente sobre la capa blanca de albayalde. Y antes de continuar, hay que especificar, o mejor dicho, definir qué es el albayalde. Y esta es el carbonato básico del plomo, de color blanco, empleado en pintura y antiguamente en medicina y como cosmético. Un ejemplo rápido y sencillo: se puede encontrar en algunas piezas de barro como ollas.
Y luego está la terminación en pulimento, que consiste en lograr tonos de carnes brillantes. Se aplica blanco al vallalde y pegamento de cola sobre los aparejos. Una vez seco, se aplica aceite color carne mezclado con barniz mediante pinceladas crispadas. Luego, en partes como los labios y mejillas se aplican tonos rosados, mientras que a las barbas se les da un poco de azul, finalizando los detalles con los ojos, arrugas y demás con ayuda de los pinceles. Y como elemento final se encuentran los ojos de cristal, que consistían en una pieza cóncava de cristal que se adhería al ojo de la figura una vez tallado y pintado, aunque en ocasiones solamente se colocaba una capa de barniz para darles brillo. Los recursos se obtenían mediante el cobro de diezmos y también a través de donaciones que hacían diferentes familias adineradas del país de origen, como España, o bien de familias ya asentadas en el Nuevo Mundo, como la Nueva España. Un ejemplo rápido y sencillo sobre esto se puede ver en el caso de la capilla de Nuestra Señora de Aranzazú en Jalisco, en el municipio de Guadalajara, cuyo origen se debió gracias a las donaciones de una familia de origen vasca.